Bien, chicos, buenas noches con todos. Agradecido por la hora, sobre todo. Yo todavía sigo acá en el hospital, pero vamos a concluir esta actividad que es cortita porque son ya temas que ustedes también ya conocen. Vamos a hablar sobre respecto a algunos antimicrobianos, tres familias importantes como macrólidos, quinolones, seminólicos, puntos prácticos para que ustedes puedan llevarlo a casa y que sobre todo cuando vean acá la consulta o la redacción también puedan ver algunos enfoques, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, como les dije en la última clase, esto ya fue la vez pasada, que todos estos medicamentos son importantes ya que previenen en algunos casos infecciones, sirven para tratar infecciones, pero también favorecen los mejores desenlaces para los pacientes. El tema es que ya estamos viendo acá también casos de resistencia para todas las familias. Y como les comenté la última vez, el usar bien los medicamentos tiene efectos beneficiosos para todos, ¿no? Para el paciente, que es nuestro motivo de atención, para nuestros hospitales o centros de salud, donde ustedes también vayan a laborar, ¿no? Para garantizar que los recursos se den y por fines de salud pública para que no tengamos tanta resistencia y por ende menos riesgo de mortalidad en los pacientes que veamos. Nuevamente, las estructuras de las bacterias que son importantes, ya que esto depende mucho si es que el medicamento que ustedes van a brindar es efectivo o no. Y sobre todo, qué tan beneficioso va a ser un esquema terapéutico que ustedes brinden, ya sea empírico o a veces dirigido, entre comillas. Sabemos de que hay hitos en lo que es la aparición de antimicrobianos o antibióticos, y a la fecha se siguen dando nuevos esquemas, pero lo que buscamos es poder enfrentar a los nuevos retos y eso, ¿no? Lo que les comenté, el tema de resistencia a estos medicamentos. Quizás ustedes no lo van a ver ahorita mucho, pero cuando estén en el internado posiblemente van a ver ya estos problemas porque ustedes van a estar directamente con el paciente, ¿no? Y si bien surgen nuevas infecciones, en su mayoría virus, pero también estamos haciendo casos de hasta hongos que están generando problemas digamos, a nivel hospitalario, en salud pública. No olviden que tenemos muchos mecanismos de defensa, desde formas o, digamos, vías naturales, como también formas adquiridas como son la aparición o formación de anticuerpos, como tenemos una infección previa. Y no olviden sobre todo cuando tenemos pacientes con comorbilidades, ¿no? No es lo mismo un paciente como ustedes, de repente que jóvenes, sin ninguna enfermedad de fondo, a que tenemos que tener a un paciente diabético, un obeso, un paciente con cáncer, ya que la respuesta que tenga a las infecciones va a ser muy distinta, y sobre todo, quizás no sea tan eh, favorable a la evolución. Para que nuestros medicamentos con estos esquemas tengan un adecuado desenlace, incluso hasta fracasemos en algunos casos, va a depender de esto, ¿no? Que el germen sea sensible al medicamento que vamos a usar, o sea, que sepamos el germen, el mecanismo de acción que este medicamento va a tener, y que sobre todo este medicamento llegue bien al tejido que yo busco tratar, ¿no? Definitivamente que si quiero que ese medicamento llegue al hueso, pero no va a concentrar bien ahí, por más que sea un medicamento de última línea, o digamos el más reciente, no va a haber respuesta terapéutica. Y vamos a tener también esto, ¿no? Que muchas de los problemas del tratamiento va a implicar temas propios del paciente. Si tengo un paciente que tiene que tomar medicamentos vía oral y tienen que ser absorbidos con, digamos, un nivel de acidez importante, un pH bajo, y tengo un paciente que toma antiácidos por gastritis crónica, pues no va a haber una buena absorción y por ende un tratamiento inadecuado. Si la función renal también está afectada, voy a poder tratar al paciente, sí, pero si le sigo dando la misma dosis, voy a generar más falla renal o más efectos adversos. Pacientes con falla hepática van a tener más fracción libre, entonces más toxicidad vamos a tener a dosis convencional. Y si mi paciente está, digamos, en cuadro de shock séptico, donde hay poco volumen intravascular, los medicamentos no van a concentrar bien ahí, o no van a difundirse bien a los tejidos y por ende no va a llegar adecuadamente al foco que quiero tratar. Esto se los comenté también la última vez. Hay esta relación pues bastante cercana entre el paciente, que es digamos, a quien vamos a dar la intervención, el agente infeccioso que va a generar problemas para esa persona, ese paciente, se va a defender con su respuesta inmune esa persona,
Pero el tercer elemento vendría a ser lo que vamos a brindarle a esa persona para poder, digamos, salvarle la vida o evitar complicaciones. Siempre en marco de la farmacocinética, o sea, cómo la persona va a procesar este medicamento para luego generar efecto terapéutico y siempre vigilando de que no estemos en rangos de toxicidad porque podríamos agravar su condición y hasta podemos conllevarlas a la muerte, ¿no? Lo cual obviamente nadie quiere. Y con respecto a esto, bueno, lo que comentamos, los antibióticos va a depender mucho del tipo de germen que vamos a enfrentarnos. La mayoría de casos hospitaleros se abocan más a gran negativos. Como les dije, hay una doble membrana lipídica que va a generar problemas para el tratante, más tiempo hospitalario, incluso esta resistencia que va a impedir una respuesta adecuada. Y los gran positivos que si bien no son tantos, pero son causas de cuadros graves agudos, ¿no? Sobre todo casos de shock séptico. Y acá tenemos varios medicamentos que están disponibles en la farmacia de los hospitales, pero muchos de ellos ya están perdiéndose, por ende tenemos ya gérmenes resistentes a ellos, lo cual impide su uso en ciertas infecciones, ¿no? Esos son los tipos de antibióticos, cómo se clasifican en base al mecanismo de acción y ahora vamos a verlo. Solo para que lo sepan, hay aquellos que inhiben pared celular, la síntesis de la pared, los que alteran la membrana celular de esa bacteria y por ende favorecen su estallamiento, los que inhiben la síntesis de proteínas y por ende estas bacterias no van a poder codificar elementos importantes, sobre todo para su metabolismo, pueden morir por inanición, llámenlo así, aquellos que van a inhibir síntesis de ácidos nucleicos, o sea, formación de ADN, ¿no? Y otros que son tan pocos pero importantes, los que inhiben algunas rutas metabólicas. Acá, por ejemplo, están medicamentos que nacieron como quimioterápicos, pero luego se vieron potenciales antibióticos. ¿Se imaginan usar un quimioterápico, pero como antibiótico? Eso existe en esta familia y nuevos medicamentos que estamos usando para, en caso de resistencia, poder usarlo para pacientes graves, ¿no? Entonces, en esta familia importante, tenemos que esta inhibición de síntesis proteica se da por la inhibición de estos pasos, ¿no? La traducción y transcripción de material genético en base a dos subunidades, ¿no? Y eso creo que ya lo saben, la subunidad 30S y la subunidad 50S. Y el antibiótico se va a unir a esta subunidad y no va a permitir que se forme el RNA mensajero. No van a codificar señales y la bacteria pues no va a poder formar proteínas importantes, insisto, para su supervivencia. Bloquean esa acción, ¿no? La mayoría de estos antibióticos tiene efecto bacteriostático. ¿Qué quiere decir eso? Que van a inhibir la replicación de la bacteria. No la van a matar necesariamente, ¿ah? Eso acuérdense, bacteriostático no es lo mismo que bactericida. Ya estos agentes bactericidas tienen el efecto que de forma directa van a generar daño a la bacteria y promover la muerte celular, ¿no? Los bacterióticos pueden llegar a esa etapa, podrían, aunque no son todos, pero vamos a decir, compensan la carga bacteriana, pero sin eliminar a esa carga en su totalidad. Y entre ellos tenemos a los macrólidos, que actúan, digamos que tienen un espectro bien amplio, porque van a actuar sobre todo en gran positivos comunes, Staphylococcus aureus, sobre todo los Streptococcus, digamos, Lactiae, viridas y el famoso neumococo, ¿no? Que es el Streptococcus pneumoniae. Pero doctor, ¿también actúan contra gran negativos? Sí, algunos como Haemophilus influenzae, Salmonella typhi, acá está debe ser con Y, y también gonococo o Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Es parte del tratamiento empírico que se da para infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Pero ¿cuál es, digamos, el efecto que los diferencia de otros antibióticos? Y esto sí es, hacer uso de esa pregunta de examen, ¿no? Que tienen actividad contra agentes intracelulares o llamados atípicos, ¿no? Cuando hablan de neumonía atípica, usualmente se refiere a cuadros neumónicos por estos agentes en particular. Tenemos micoplasma, que en realidad es micoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae, en algunos casos bordetela, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Aquellos que les gusta la pediatría van a ver un montón de niñitos con ese problema, cuyo tratamiento pilar es el uso de macrólidos. Y en otros países tenemos casos de infección por este germen que se llama neumonela, ¿no? No, perdón, legionela neumófila, que se dan brotes incluso en pacientes de la tercera edad, ¿no? Así se encontró. O llamada también enfermedad de los legionarios. Entonces, digamos que la indicación principal de uso de este grupo de medicamentos son infecciones por o neumonías o cuadros infecciosos por agentes
atípicos, ¿no? Pero acá también hay otro que se van a poder sumar, tratamiento o actividad contra micobacterias atípicas. Todos conocemos, creo, la Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Responsable de la tuberculosis. Pero me creerán que existen otras micobacterias que no son tuberculosis, existen un montón. Solo les voy a mencionar cinco. Por ejemplo, tenemos Mycobacterium kansasi, Mycobacterium intracelulares, Mycobacterium avium, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium abscessus, ¿no? Hay otro que se llama Chelonae, otro que se llama Marinum, ¿no? Son varias realmente, pero ¿por qué, digamos, nos llama la atención? Porque estas micobacterias requieren varios medicamentos para poder tratarlos y algunos son tratamientos distintos a los de otros, ¿no? En tuberculosis, por norma técnica, usamos cuatro drogas como primera línea, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. En cambio, para estos gérmenes o estas micobacterias denominadas atípicas, digamos, parte del núcleo no es tanto rifampicina e isoniazida, sino macrólidos como acitromicina, por ejemplo, ¿no? Ahora, tenemos macrólidos, digamos, como grupo general, eritromicina, claritromicina y ese que no se usa mucho, bueno, tenemos en el país, pocos se usan en otros países como roxitromicina, que tienen esa posibilidad o ese espectro de acción. Sobre todo, clarito va muy bien para problemas respiratorios. Sin embargo, dentro de los macrólidos tenemos un, digamos, subgrupo, denominados asálidos o asálidas, que la gran ventaja es que tiene un, entre comillas, amplio espectro, alta concentración tisular y sobre todo ingresa bien a células, es decir, actúa contra microorganismos intracelulares. Como les expliqué en la clase pasada, hay agentes que pueden ingresar a las células para poder subsistir. Incluso los que han llevado la clase teórica acá en el hospital, les comenta que, por ejemplo, el VIH, para poder replicarse, ingresa a una célula CD4 y ahí, como un parásito, empieza a multiplicarse, ¿no? De igual forma, los gérmenes atípicos, sea micobacterias, sea clamidia, sea micoplasma, entre otros, ingresan a los macrófagos para, por un lado, poder multiplicarse dentro de él y por otro, evitar la respuesta inmune, ¿no? Pero esta subclase de antibióticos ingresa a la célula para poder atacar a esa bacteria y destruirla. Porque también poseen actividad contra hemófilos, nuevamente clamidia, micoplasma y, bueno, las micobacterias tibias que les he comentado. Representante, acitromicina. Ese medicamento lo estamos cuidando mucho, incluso ya en guías de la OMS se considera un medicamento de vigilancia, o sea, no lo deberíamos usar así como quien dice a libre albedrío, ¿no? Porque si perdemos este medicamento, perdemos un agente muy importante de, entre comillas, amplio espectro entre los macrólidos. Por eso, cuando ustedes tengan un proceso respiratorio alto, en un cuadro gripal, evitemos usar macrólidos o voy a la farmacia, me dan acitromicina. Evitémoslo mucho porque ya estamos haciendo casos de resistencia en el país. Hace poco, una doctora del Hospital Catetería nos comentó en una charla, ¿no? De que se está encontrando que por lo menos el 20-30% de neumococos que se encuentran en el país, o al menos en su hospital, ya tienen resistencia a este medicamento, ¿no? Doctor, pero ¿por qué tienen resistencia si se supone que no deberíamos usar? Bueno, es que algunas guías recomiendan que si ingresa un paciente con neumonía a una unidad de emergencia, por ejemplo, el tratamiento empírico que se debe usar son cefalosporinas de tercera, como ceftriaxona, más un macróleo y usan justo citromicina porque se usa una vez al día, por su larga vida media. Pero eso conlleva resistencia a mediano o largo plazo, ¿no? Por eso, en algunos casos el empirismo no es tan bueno. Por otro lado, tenemos como inhibidores de la síntesis proteica esos medicamentos denominados aminoglicosidos, acá está bien claro, inhiben o actúan en la subunidad 30S. Por otro lado, desplazan iones, eso es muy importante porque es otro mecanismo indirecto de cómo van a matar a la bacteria. Y esto desestabiliza esta barrera o capa de lipopolisacáridos, lo cual permite que digamos, se abran poros en la bacteria y permite más fácilmente el ingreso del antibiótico, generando su efecto terapéutico y matándola en el camino. Ventajas de este grupo de medicamentos es que actúa principalmente contra gram negativos, ¿no? Cuando escuchen aminoglicosios, acuérdense de amicacina, y ese medicamento actúa muy bien contra gérmenes gram negativos como Escherichia coli, por ejemplo, también Klebsiella pneumoniae, entre otros, ¿no? Pero contra gram positivos
no tiene un efecto tan bueno, es un efecto incluso hasta incierto. Por eso que para neumonías, por ejemplo, adquiridas en la comunidad, usar aminoglicosios no se ve tan bien, porque la actividad es muy relativa, escasa por así decirlo, y es más, ya no deberían usarse porque su espectro es muy limitado contra ellos. O sea, si quiero dar una neumonía por neumococo, aminoglicosios no sería la primera opción. Si tengo una celulitis por un Staphylococcus aureus, por ejemplo, usar gentamicina no es tan buena opción, porque su espectro no va dirigido a ese grupo de bacterias, ¿no? Entre los representantes tenemos amicacina, gentamicina, que son los más usados en los hospitales, en los centros de salud, tobramicina tópica, y estos dos como neomicina y plasmicina no están tan disponibles, digámoslo así. Pero ¿por qué me importa mucho este de acá? Porque amicacina, a diferencia de los demás, es la última aminoglicosio que se perdería en caso de resistencia, ¿no? Ustedes cuando tengan la oportunidad de ver cultivos, van a ver que hay resistencia a tobramicina, resistencia a gentamicina en el cultivo, pero amica sigue siendo sensible porque su mecanismo de resistencia es por un tema ya ligado a otros procesos y no necesariamente por enzimas. Es un mecanismo un poquito más complejo, pero digamos que se considera un antibiótico de último recurso. O sea, usarlo para casos muy excepcionales o cuando tengamos que combinarlos con otros para tratar genes de alta resistencia. Pero ¿cuál es el problema? Digamos, llega a la emergencia una chica, ¿no? Una paciente con síntomas urinarios. Ah, ya, tiene infección urinaria, ¿no? ¿Qué se indica en emergencia? De repente, darle la amicacina por 5 días. Que se lleve las ampollas y se las ponga en su casa. O tengo un problema en la garganta, ¿no? Y a veces los pacientes exigen, doctor, quiero que me pongan ampollas. O va a la farmacia, le venden las ampollas de amicacina y se las ponen, ¿no? Entonces, ese medicamento no debería ser brindado tan fácilmente, justo por ese tema de que se usa como último recurso. Podríamos usar de repente, si está justificado, claro está, genta o tobramicina, pero lo ideal sería bajo un cultivo que respalde, ¿no? Evidentemente, si tengo un paciente con una infección, quiero saber qué germen es el que genera el problema y qué medicamentos puedo usar para tratar a ese paciente. Pero si sigo usando a ciegas, quizás le genere más gastos al paciente y retrase el tratamiento oportuno. Solo para mencionar equipos, acá tenemos unas familias aparte, que no estoy seguro si va a ser motivo de clase, pero solo se los comento. Ustedes también van a ver en la práctica diaria las tetraciclinas. Son de amplio espectro porque cubren gran negativos y gran positivos, pero otra ventaja contra las espiroquetas, ¿no? Otro grupo de gérmenes, de bacterias, muy particulares que tienen forma de tirabuzón, y asimismo también pueden actuar contra agentes intracelulares y aquellos que también tengan resistencia a beta-lactámicos. Es decir, tengo cepas con resistencia a cefalosporinas de primera, segunda, tercera, las tetracinas son una buena alternativa. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas espiroquetas? Rickettsias, Yersinia pestis, ¿no? Sífilis, como Treponema pallidum, pueden actuar también contra Brucela, distintos tipos de Brucela, Melitensis, entre otros, o Helicobacter pylori. Y tenemos varias, ¿no? Tetraciclinas tópicas, por ejemplo, que son cremitas, se usa para infecciones locales. Minociclina, que se usa mucho, a aquellos que le está gustando, le gusta la dermatología, se usa como manejo de elección para acné, acné vulgar. Erabaciclina, que bueno, es un nuevo antibiótico, un nuevo derivado tetraciclínico, pero que aún no lo tenemos en el país, pero la más común, la más presente en hospitales, centros de salud, puestos de salud, la noble doxiciclina. Útil para muchas cosas, ¿no? Principalmente, ¿puedes con esta tratar riquezas? Sí. ¿Puedes tratar peste? Por supuesto. ¿Puedes tratar brucelosis? Claro que sí. ¿Puedes tratar de repente infecciones por, eh, digamos, agentes atípicos? También se usa como alternativa de tratamiento. Si tengo un paciente con sífilis, pero con, digamos, alergia a las penicilinas, o sea, no puedo usar ceftriaxona, doxi es una alternativa para el manejo de estos casos, ¿no? Y es en mi presentación bioral bastante, digamos, económico el medicamento, pero que aún sigue siendo útil. Y asimismo también tiene amplio espectro contra muchos gérmenes que se dan por vía sexual, como por ejemplo gonorrea o clamidia. Parte del manejo sindrómico empírico de las ITS es a base de doxiciclina. Y un datito más, hoy día justo con quienes estuvieron en el hospital hablábamos de prevención de ciertas infecciones de transmisión sexual como el VIH, ¿no? El famoso PrEP o PEP, pero también en otros países se da doxipep, ¿no? Justo a base de doxicilina,
en aquellas personas que, digamos, tienen conductas de riesgo, trabajadores o trabajadoras sexuales, usan este medicamento, lo toman de forma diaria o antes de un evento de riesgo para evitar infecciones de transmisión sexual. Pero ojo, solo evitaría gonorrea, clamidia, más no evitaría ni el VIH, ni hepatitis B ni C, ni otras ITS. Posiblemente sí por evitar sífilis, ¿no? Mera sí lo evita, pero las otras no. Por ende, una medida complementaria es el uso de métodos de barrera. Y un derivado aparte, que eso sí solo lo comento, derivado de tetraciclinas tenemos a las glicilciclinas, siendo el único miembro hasta la fecha la tigecyclina, que se usa mucho para infecciones de alta resistencia, como rescates o todo este germen que les tocará ver, es un problema hospitalario, se llama Acinetobacter baumannii, y ventaja que este medicamento concentra bien en tejido abdominal, o sea, si tienen abscesos intraabdominales, peritonitis, va muy bien. Recuerden que ese tipo de medicamentos no tiene actividad contra Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Y para concluir, lo prometo, como inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos, tenemos a las quinolonas, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque su efecto es bastante amplio también. Inhiben acción de ciertas enzimas, como es la topoisomerasa 2 y 4, las denominadas AN girasas también, que van a estar abocadas al enrollamiento o desplegamiento de la cadena de ADN y evitando ese evento, no se despliega esta cadena y evitas la producción de ADN. Entonces tiene una acción bactericida. No generas más recursos para la bacteria y esta muere por no poder seguir con su multiplicación, replicación. Así como pasó con los macrólidos, tenemos que la división de las quinolonas son en dos, de espectro estrecho o poco espectro y espectro amplio o digamos extenso, ¿no? Y acá tenemos. La de espectro estrecho son las que tienen cierta cobertura contra algunos gérmenes, sobre todo contra enterobacterias, o sea, gran negativos, llámese Escherichia coli, Klebsiella, ¿no? Pero usualmente su efecto es más local. Digamos, en ungüentos, tenemos también en ciertos medicamentos oftálmicos para gotitas para aplicación de ciertos cuadros de conjuntivitis por gran negativo. Por lo tanto, no es de uso habitual, salvo como medida de rescate, ¿no? El principal de esos es el ácido analítico. Ahora, lo que les voy a decir no está en la lámina, pero la de espectro amplio, tenemos a las quinolonas de segunda generación, como es el famoso ciprofloxacino, y entre ellos tenemos un subgrupo que se denominan quinolonas respiratorias, como levofloxacino, por ejemplo, que concentra muy bien en tejido respiratorio, en tejido parenquimal respiratorio, y tiene efecto amplio. ¿Por qué? Las quinolonas principalmente cubren gran negativos, ¿no? Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, potencialmente Proteus, cubren Shigella, Salmonella en caso de cuadros diarreicos, pero también cubren atípicos, también cubren, por ejemplo, clamidia, cubren también legionela, micoplasma, y son alternativas si no puedo usar macrólidos, ¿no? También se puede usar estos medicamentos como parte de la terapia antituberculosa, ¿no? En casos de multidrogo resistencia, todo el levofloxacino, ya que su dosis es única al día, de 750 miligramos por día. Pero asimismo, tienen un efecto de que son de uso prolongado, tienen tiempo de vida prolongado, ¿no? Por eso que usualmente la dosis es o cada 24 horas o cada 12 horas, como el caso de levofloxacino y ciprofloxacino respectivamente. Existen nuevas quinolonas como gatifloxacino, por ejemplo, o moxifloxacino, que tienen menos efectos adversos, pero tienen amplio espectro, sobre todo llegan bien a parénquima pulmonar, parénquima urinario, concentran bien en torrente sanguíneo, y todas las quinolonas tienen otra particularidad, que concentran bien también en tejido óseo. A diferencia de otros antibióticos, que concentran bien en torrente sanguíneo, en, digamos, tracto digestivo, pocos son los que llegan bien al hueso porque no tienen, recuerden que en hueso hay poca irrigación, entonces no todos los antibióticos van a llegar bien a ese tejido. Quinolona sí. Entonces forma parte también del tratamiento usual o ideal o ambulatorio para casos de osteomielitis. Doctor, pero ¿cuánto tiempo tratamos una osteomielitis? Por lo menos son 42 días, según la guía de las últimas guías de manejo. Antes eran 84, ahora se ha reducido a la mitad. Pero igual son por lo menos 6 semanas, ¿no? Que tienen que tomar las quinolonas. Y eso favorece de que digamos,
los pacientes puedan irse de alta sin tener que quedar hospitalizados para tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces recuerden que las quinolonas, neumonías, infecciones urinarias, cuadros diarreicos, sobre todo en pacientes adultos, en niños no se usan mucho quinolonas por alteraciones en el cartílago de crecimiento. También se usan para casos de cuadros infecciosos atípicos, neumonías atípicas, y como respaldo para manejo de tuberculosis multidrogo resistente, hasta lo que la normativa nacional vigente lo permite. No sé, chicos, si habrá alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda de repente, algo que no haya quedado claro. Preguntas, chicos, todo claro, algo que no haya Todo quedado claro, claro. doctor. Todo claro, ¿no? Creo que ha sido bien resumido. De todas maneras, ahora yo voy a ir acá a una interconsulta acá a una clínica, pero llegando a casa les voy a pasar un artículo chiquito, ¿no? De estos medicamentos para igual revisen, porque cuando hagamos las prácticas acá en el hospital, vamos a ver pacientes o algunos van a ir incluso a interconsultas con alguno de los colegas de acá del servicio. Entonces, la idea es que ustedes sepan en qué escenario van a usar tal o cual antibiótico de lo que vienen recibiendo, ¿sí? De todas maneras, si hubieran preguntas, o de repente algo no queda claro, por favor en el grupo lo colocan para hablar con los colegas, también los voy a incluir, para que ustedes puedan también, se les pueda ayudar, se les pueda resolver las dudas, o si quieren un material también se lo podemos proporcionar. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, creo que es la sesión de la noche para que también puedan descansar, es un poco tarde. Y de todas maneras, a través del grupo nos vamos a comunicar. ¿Ok? Eso será todo por ahora. Se cuidan, se abrigan. Hasta mañana.